Buen día, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con otro tema más de autoconciencia para platicar de un tema bien interesante. Hace un par de días celebramos a nivel mundial la Navidad. Todos estamos todavía muy contentos, muy eufóricos, porque todavía nos falta un festejo más, que es el Año Nuevo, y luego para México, yo creo que también para otros países vendrá ¿cómo se llama? El Día de Reyes, y hasta ahí se acaba la felicidad, y ya después viene la cruda de enero, las presiones, las deudas y todo lo demás, pero ahorita todavía seguimos con ese vuelo, con esa emoción de las fiestas navideñas. Ojalá y nosotros que estudiamos la Gnosis lo podamos ver de una manera distinta, de una manera más acompasada, de una manera más serena, más interior, más profunda, porque en verdad que hay mucho que extraerle a esta época navideña. Y como decíamos hace unos días, festejamos precisamente al Cristo, al nacimiento de nuestro querido Redentor, el Maestro Jesús, Jesús el Cristo. Pero esto también hay que verlo hacia adentro, y hoy vamos a tocar un tema bien interesante que me imagino que a todos ustedes también les va a provocar mucha emoción como a nosotros, porque se ha hablado mucho del Cristo. Pero para entender al Cristo, en una ocasión decía una frase, para que tú entiendas a veces algo que es, tienes que empezar por entender lo que no es. Si queremos entender lo que es el Cristo, también es importante que reflexionemos en qué es o quién es, dónde vive y cómo se mueve el anticristo. Y si sabemos que hay un Cristo íntimo, pues debe haber un anticristo íntimo. Y como lo dice las citas sagradas, antes de venir el Cristo, viene el anticristo. Y esto es algo que se ha reflexionado poco, pero que si nosotros queremos trabajar a la luz de la autoconciencia, tenemos que profundizarlo y ver cómo nos aplica a todos los que queremos andar este camino. Dicho sea de paso, hablar de estos temas no quiere decir que nosotros lo estemos viviendo, eso ya es cosa de cada quien, pero sí es importante destacar que no a cualquier hijo de vecino, ni siquiera por el solo hecho de estar estudiando libros gnósticos, pues ya vamos a estar viviendo con las fuerzas crísticas y anticrísticas. Eso no es cierto. Las fuerzas crísticas y anticrísticas, el ardor combativo entre Aurus y Set, se da únicamente en aquellos que ya están preparados, en aquellos estudiantes que ya han pagado el precio, que ya se han esforzado de una y de mil maneras, que han tratado de aplicar la gnosis, empezando desde el punto de vista intelectual, haciendo esfuerzos a como Dios les da a entender, y aquellos que con los méritos del corazón han demostrado a la divinidad que anhelan en realidad de verdad la luz. Entonces a ellos la divinidad puede ser que, como lo dice el embrión áureo, que ya se les deposite o que empiece a germinar ese Cristo íntimo. Pero, como lo decíamos aquí, antes de que llegue el Cristo, llegará el anticristo, y este tema se llama el anticristo, y es bien importante que reflexionemos y hablemos sobre él, sobre todo si queremos trabajar en lo que es la autoconciencia. Si a ustedes les parece, empezamos con algunas citas de cómo el maestro aclara en la Episofía, en algunos libros que él mismo nos dejó de manera velada en muchas ocasiones, hablando del tema del anticristo. No sé si alguien nos quiere decir algo de esto. En el libro del maestro Samael de la Gran Rebelión, hay un capítulo que dedica a hablar del anticristo, pero me gustaría en específico citar esta frase. El anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace, por orden del anticristo, debe ser programada. Y hay otra que también quisiera compartirles, que esta es de la Pistisofía, un fragmento que dice: sucedió entonces que cuando el poder rostro de León vio que Pistisofía no había sido enviada fuera del caos, volvió con todas las otras emanaciones materiales de obstinado, y todas ellas oprimieron nuevamente a Pistisofía.
Pues muy interesante. Digo, estas cosas, estas lecturas no se tienen que explicar de más, ¿no? Simplemente tenemos que abrir nuestro entendimiento, porque aquí nos dice cosas bien interesantes de lo que es el anticristo. Y si ustedes están de acuerdo, empezar por reflexionar que la emanación, ¿cuál es la principal y más fuerte emanación del anticristo? ¿Cómo nos damos cuenta cómo nos somete el anticristo? O sea, nosotros ahorita estamos hablando del anticristo, pero ¿cómo sabemos cómo se presenta en nosotros el anticristo? Cómo lo sentimos, cómo se manifiesta, ¿no? Sí, es muy común sentirlo a través del miedo. Nosotros estamos pues, un poquito confundidos con eso de los egos, ¿no? Creyendo que los egos son 7 nada más y que queremos incluir uno más, que sería el octavo, el miedo, cuando realmente no es un ego. El miedo es quien está dominando, más bien que utiliza el anticristo para dominarnos, para jalar toda esa energía, para engañarnos nuevamente, a través del miedo. Tan interesante lo que acabas de comentar, que lo hemos reflexionado en el grupo, ¿no? En muchas ocasiones hay veces que decimos, bueno, ¿quién no quiere eliminar determinados egos? Pero hay algunos egos que de verdad no queremos eliminar, como el orgullo, la vanidad, pero ¿quién quiere tener miedo? Nadie. Y sin embargo, resulta que por más que queremos no tenerlo, lo tenemos. De hecho, vamos a hablar más adelante en el siguiente video de lo que es el miedo, vamos a profundizar en lo que es el miedo, pero sí es importante dejar señalado que el miedo es la principal arma que utiliza el anticristo. Y el miedo, como decía Krishnamurti, es ignorancia. ¿Pero ignorancia de qué? De tu propia autoconciencia. ¿Ignorancia de qué? De tu propia divinidad, cuando no la buscas, cuando estás alejado de ella. La principal arma del anticristo es el miedo. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo por qué no se le ubica como uno de los 7 pecados capitales. Entonces, una cosa es la emanación del anticristo y otra cosa son las emanaciones de los egos, ¿verdad? Hay un ser pensante, de hecho aquí lo tenemos anotado, ¿no? Dice así, se los voy a leer, ¿no? ¿Quién es el anticristo? Si el que nos despierta es el Cristo, ¿qué papel juega entonces el anticristo? Así como las 12 partes autónomas tienen al Cristo y Él los dirige, de la misma forma el ego y sus yoes son gobernados por el anticristo. Cómo los utiliza como marionetas, cómo los va moviendo, cómo podemos, si estamos en alerta, si estamos en ese tercer estado de conciencia, observar cómo el ego nada más está buscando cómo robarnos esa energía, ¿no? Lo hemos mencionado, es un carroñero, mientras que el anticristo a través del miedo va directo a la esencia, a debilitarla o a engañarla para que, pues obviamente, seguir ganándonos la batalla y no dirigirnos hacia la energía crística, hacia el punto cristocéntrico que debemos ver para lograr esa autoconciencia. Y como, bueno, yo nunca lo había visto así, pero tiene por completo sentido. Si nos damos cuenta, cuando entramos en la etapa inicial así de los estudios de la gnosis, se nos dice que tenemos ego y que nosotros somos ego y así. Y sí lo podemos ver en el día con día. Y es un relajo ese ego, o sea, nos llega envidia, lujuria, orgullo, ira, todo. En un momento va entrando uno, ya llegó el otro, y no hay ningún orden. Y aún así uno se queda, ¿cómo es que me atormenta? Y esto cuando tiene sentido, debe haber alguien consciente que maneje eso. Porque si solo fuera el ego por sí solo, pues yo creo que nos volveríamos locos. De por sí. Y ya llegando el anticristo, que es el que impone el orden. El orden en el desorden. El orden en el desorden, ¿verdad? Suena un poco irónico. En el caos. En el caos, pero es cierto, o sea, es un caos, todo ese ego, pero no es que los organice, es que él nos los va dosificando para sus propósitos. Y su único propósito, pues, mínimo de entrada en el nivel en que nos encontramos la mayoría, es que nos despertemos, que sigamos sirviendo
pues a la naturaleza, al planeta, como se nos dice en la escuela, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, y ya. O eso es lo que a mí me parece, eso es lo único que busca el anticristo en este momento, que no vayamos más allá. Y pues la verdad le dejamos el trabajo muy fácil. Porque fíjate, interesante, ¿no, Viri? Dice el maestro que el ego es una catequesis suelta, que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, que se pelean por lograr la supremacía, porque su único interés del ego que es pues, jalar energía, ¿no? Pero existe un ser pensante atrás de todos ellos, como decimos, alguien mece la cuna, y ese es el anticristo. ¿Y el anticristo qué busca? ¿Qué busca? ¿Jalar energía nada más? ¿O será que busca el estancamiento de una esencia para que nunca busque la luz? Y si la llega a buscar, lo ataca más para que se vaya a servir del lado anticrístico. No sé si se han dado cuenta de eso. Eso quizá explica por qué a veces el que ya es serio en el trabajo esotérico tiene más miedo que incluso cuando llevaba una vida, digamos que horizontal. Y te ataca más el miedo y dices, ¿por qué me siento más paralizado ahora que antes? Es que eso es algo de lo que quería comentar, ¿no? Como mientras, ahorita que mencionaba Max, mientras cuando empieza uno en estos conocimientos de empezar a observarnos, vemos como el ego pues es un desorden, pero después ya todos los egos son impulsados por miedo o siempre estamos sintiendo miedo, invadidos de miedo, cuando lo que debería ser es pues esa libertad, esa felicidad a la que llegamos a anhelar tanto, ¿no? Cuando recién conocemos estos estudios y que más bien simplemente nos invade el miedo y no queremos o no podemos zafarnos de él. Entonces es básicamente eso, ¿no? Como recordar que estamos siendo atacados, que estamos siendo invadidos y que ahí es cuando tenemos que lograr encontrar esa mentira para poder, pues sí, liberarnos y tener la autoconciencia. Al principio comentabas que en qué momento o cuándo es cuando se suscita esta situación del anticristo. Cuando nosotros ingresamos, como contaban más, a los estudios, estamos observando solo la parte egoica, lo que es el ego. Pero en el momento en que la esencia se resuelve a servirle a su triada, al Cristo, entonces en ese momento somos, digamos que, una presa para el anticristo. Por eso al principio comentábamos en las citas de la Arquisofía que antes de venir el Cristo viene el anticristo. No antes, también comentabas que nosotros tenemos que hacer una como le llamamos nosotros méritos del corazón. O sea, tenemos que tener nuestra fe puesta en la enseñanza o en la gnosis y luchar de la manera que ahora sí que Dios nos debe entender, como sea, que esto es el camino que nosotros queremos. Esos méritos o eso que estamos haciendo es meritorio para que pasemos, si le podemos decir así, a otra etapa en la enseñanza gnóstica. Obviamente, pues tiene que ver, y yo creo que lo vamos a comentar en muchas más ocasiones, el cuidado de la energía sexual. Es muy importante. Cuando nosotros damos ese paso más adelante, obviamente estamos haciendo esos méritos del corazón que se necesita, porque la fe la tenemos puesta en la enseñanza gnóstica. Y es cuando entonces quizás empecemos a ser presa o empecemos a ser atractivos para el anticristo. No antes, y como comenta Julie, obviamente la primera emanación que vamos a sentir pues es miedo, porque entonces ya al empezar a recorrer, ahora sí que como comentaba el maestro Samael, la senda del filo de la navaja, pues entonces es cuando vamos a empezar a sentir más esas emanaciones de inseguridad, de miedo, de saber si estamos o no en el camino correcto. Entonces ahí nos daremos cuenta efectivamente de que pues quizás cuando sentimos que pisamos mal, quizás sea cuando empezamos a pisar bien, ¿no? Y como han mencionado las herramientas que utilizan, en este caso el miedo, pero tiene varias estrategias el anticristo para debilitar, ¿no? a la esencia.
Y en este caso también se apoya mucho de lo que son las reglas sociales, lo que es la moral. Y de esa forma, como se mencionaba al principio en la frase de la gran rebelión del maestro, es meter una programación. Y con esa programación de las cosas deben ser así, 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 si alguien se empieza a salir como del esquema, enseguida son todos esos ataques. Incluso se menciona, también menciona el maestro, que el anticristo es el que programó los robots humanoides, así lo dice. Y de esa forma es como nos controla y nos mete todavía más miedo. Y totalmente nos paraliza y no nos permite romper y revolucionar pues el orden establecido, que finalmente es el orden pues del ego, no el orden de la conciencia del ser, sino simplemente pues del ego y de todas sus emanaciones, que por eso alguien cuando empieza a liberarse, todos volteamos a verlo y atacar, ¿no? ¿Por qué este va a salir y yo no tengo el suficiente como valor, voluntad, esa convicción, necesidad y pues sobre todo el anhelo de salir, ¿no? Entonces también pienso sería importante reflexionar en eso. Acabas de tocar algo bien interesante, Viri, porque nosotros cuando de repente llegamos a esos estudios, y estos temas ya son de autoconciencia, que conste, estos temas no son para platicarlos a los estudiantes de introducción, porque aquí vamos a hablar claro, ¿no? De repente nos dice, cuando llegamos a estos estudios, o varios se atreven a decir, que la gnosis te da para estar bien, para vivir bien, para estar rodeado de amigos, para ser, aceptado por todos, porque tienes que estar en paz, y vives en paz con todos. ¿Cómo vas a vivir en paz con alguien que no está vibrando o que no está siendo manejado por las leyes que tú estás siendo manejado? Decía Krishnamurti, afortunadamente a mí me gusta citar maestros, porque si lo llegara a decir alguien que no fue un maestro, hijo, nos cosen vivos. Pero como ya lo dice un maestro, ya respetamos, ¿no? Pero decía Krishnamurti, palabras más, palabras menos, decía, mala cosa es estar perfectamente adaptado a un mundo perfectamente podrido. ¿Y quién lo pudre? El anticristo. Con las reglas sociales, con las normas anticuadas, caducas y decadentes, que si fueran tan maravillosas como dicen, pues el mundo estaría feliz, rebosante de alegría, ¿no? Pero sin embargo vemos los resultados y aún así nos seguimos arrodillando ante el anticristo. Así como existe un anticristo cósmico y mundial que dicta las reglas, también existe un anticristo íntimo, con el que se tiene que luchar tremendamente. Por eso aquí el maestro habla mucho de telema. Son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque es bien difícil que alguien se atreva a salirse de la línea horizontal, que bien es cierto, como ahorita dijiste, la marca el anticristo. Entonces, cuando te sales de esa regla, te atacan durísimo. ¿Y por medio de qué te atacan? Principalmente del miedo, la culpa, la inseguridad, etcétera, 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 ¿no? Decía el maestro Samael, Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo. Es muy fácil vivir como vive la mayoría, pero vivir en camino vertical, híjole, es labor titánica, porque implica rebelarte contra el propio anticristo íntimo que está siendo gobernado por el anticristo cósmico y mundial, que marca unas reglas perfectamente horizontales. Entonces aquí quitémonos eso de que la gnosis te da para estar. Si estás caminando, tarde o temprano te van a atacar, te van a, a envidiar, te van a aventar hasta por debajo de la cubeta, y para el caso están los maestros, ¿no? O sea, ¿qué maestro terminó su gran obra entre vitores, entre diademas de nardos? Nada, nada, humillados, ¿verdad? Excluidos completamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad horizontal creada por el anticristo los rechaza y los ataca encarnizadamente. Eso tenemos que verlo hacia adentro, porque
fíjense qué cosas tan interesantes van saliendo. Ya estamos diciendo que antes de que llegue Cristo, llega el anticristo. Ya estamos diciendo que el anticristo está llegando por medio de emanaciones de miedo. Y ahora también ya estamos llegando a otra conclusión más, de que tenemos que salirnos de todas esas reglas morales caducas, rancias, torpes y retardatarias que no nos sirven para nada, porque son anticrísticas. Entonces no podemos servir a dos amos, o sirves al Cristo o sirves al anticristo, ¿no? Si se acuerdan, a mí me llama mucho la atención una frase, una parábola de la Biblia, también por el Maestro Jesús, porque repito, si eso lo hubiera dicho cualquiera de nosotros, a la hoguera. Pero en una ocasión, ustedes saben que visitan familiares de sangre al Maestro Jesús. Sí. Y entonces uno de sus discípulos del Maestro voltea y le dice: Maestro, te busca tu familia. Y el Maestro, por sobre los hombros de su familia consanguínea, voltea y dice: ¿dónde está mi familia? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién es tu familia? Tu familia es aquellos que siguen el camino de la senda vertical, si es que tú la estás siguiendo, pero sobre todo es tu triada. La divina familia, la sagrada familia está dentro: Padre, Madre y tu Cristo. ¿Sí, Max? Bueno, sí quería complementar, no complementar, perdón. Simplemente que es bastante lógico, ¿no? Que ahora que mencionan esto de esas reglas morales, de esas reglas sociales, como cuando entramos a los estudios vamos poco a poco dándonos cuenta de lo absurdo que son. Por eso cuando vamos avanzando y ya estamos en el punto en el que queremos determinarnos a seguir por el camino espiritual, pues lógicamente empiezan los ataques con tanta fuerza. Y es para mí punto muy importante, porque ahí es cuando se nota claramente cuando empieza a actuar el anticristo. Por lo menos hablo de experiencia propia, ¿no? Que es cuando se empieza a sentir ese miedo tan intenso de que tengo que hacer esto en contra de alguna situación familiar. Ya no hablemos de alguna persona, simplemente situaciones. Y entonces sí se empieza a sentir y a vivir ese miedo cuando realmente no está sucediendo nada, simplemente es interno. Entonces, que nos vayamos haciendo conscientes para poder encontrar esa luz es lo que creo yo importante mencionar ahorita, porque esa es la diferencia de empezar a poder decidir a quién le vamos a servir. Simplemente es en darnos cuenta, en encontrar ese rayito de luz, y no es algo tan complicado, pero sí, sí pareciera difícil cuando estamos invadidos por el miedo. Sin embargo, es sencillo cuando estamos pues bien plantados a la luz de la autoconciencia, con toda esta enseñanza que nos va guiando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos podemos fortalecer para poder actuar ahora sí a favor de lo que realmente queremos. ¿Queremos luz o queremos seguir sometidos en esas reglas, en esas condiciones que hemos vivido siempre y que, si somos sinceros, pues nunca hemos sido plenos, ¿no? Ya no digamos felices, porque simplemente plenos. Aquí me surge una pregunta, creo que tú, Max, a veces nos puedes ayudar. La humanidad, como tal, pues en su inmensa mayoría está gobernada por el anticristo. Y el anticristo, ¿cuáles son sus emanaciones? Miedo, reglas morales absurdas, decadentes, que te llevan a la horizontal, porque lo que persigue el anticristo no es que te revoluciones, es simplemente que te estanques y que le sirvas a la economía de la naturaleza, como dicen, para captar determinados tipos y subtipos de energía y que el planeta siga rodando, ¿no? Pero no para, ¿cómo se llama? No te está queriendo controlar como lo hace el ego para jalarte energía, sino simplemente para que permanezcas tibio, como decía el Maestro Jesús. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. Es decir, ni siquiera le servimos cabalmente al anticristo. Nada más le servimos a la naturaleza.
Nos arrodillamos ante Cristo, pero le servimos al anticristo. O sea, estamos sirviendo a dos amos. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿por qué llegamos a este punto como humanidad? ¿Por qué, si sacáramos un porcentaje dicho por maestros, como decía el maestro Lansky, decía que la inmensa mayoría de la humanidad es totalmente horizontal, y nosotros lo vemos. Hablamos de porcentajes arriba del 90%, y ya hasta correteaditos, hasta espantaría saber que es arriba del 99%. Por eso el Maestro Jesús decía, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, y de 1000 que me siguen quizá uno es mío. ¿Por qué la humanidad, si lo que queremos todos es paz, amor y felicidad, nos hemos alejado tanto y nos hemos ido al opuesto, a miedo, temor, inseguridad, esclavitud, dolor, que es precisamente el reino anticrístico? ¿Por qué caímos hasta acá? ¿Qué nos pasó? Bueno, son dos puntos importantes. Uno, obviamente, es la energía sexual, y por más que pudiera llegar a decir que es una canción, es que es la verdad, y nos van a escuchar decirlo 5, 6, 7 veces por video, que lo importante es cuidar la energía sexual. Fue por eso, por el sexo salimos del Edén, por el sexo hay que regresar. Y si nos damos cuenta, pues cada vez las perversiones van avanzando cada vez más, ¿no? Entonces, en vez de regenerarnos mediante la sexualidad, en vez de acercarnos más, con más degenere, con más vidas que vamos viviendo, porque se acaba nuestra vida y no es borrón ni cuenta nueva para la que sigue. En la que sigue, recuperamos todo el ego que seguíamos, porque el ego ahí sigue. Entonces, obviamente, pues, vida tras vida, sin buscar esa autoconciencia, sin buscar el despertar, nos vamos pudriendo más. Y otra es, como ya lo veíamos, las mentiras del ego, lo vimos en otro tema. Y ya vimos que las mentiras no solo vienen hechas por el ego. El que viene a ejecutar la mentira es el ego, pero el que la planea, el que la escribe, el que la ensaya y el que sabe para qué va a funcionar es el anticristo. Entonces, estamos sometidos por eso. Y nuevamente vemos todas las herramientas que tiene el anticristo para someternos y dejarnos en el punto en el que está la humanidad. Simplemente, o sea, ya tenemos el miedo. Por miedo a no tener felicidad, por miedo a no tener paz, por miedo a no tener amor, nos hace buscarla en lugares donde no son. En dinero, en otras personas, en el mundo terrenal. No realmente donde está, que es dentro de nosotros, cuando está creada. Y otra vez, la energía sexual. ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta de todo lo que nos hace falta? Con sabiduría. Y la sabiduría viene en la energía sexual. Nadie puede tener sabiduría si una tira y tiene su energía sexual. Entonces, a mí se me hacen dos armas tremendas que ocupa el anticristo, y son las que nos han traído hasta este punto como humanidad. Pues muy claro, ¿no? Si por medio de estas dos nos alejamos del Cristo y permitimos ser gobernados por el anticristo, ¿cómo podemos hacer para quitarnos ese yugo anticrístico y regresar a Cristo? Yo quería comentar, antes de pasar a este punto, muy interesante, relacionado a lo que nos comenta Max, ¿no? ¿Por qué nos hemos perdido y por qué no nos damos cuenta? Es importante que sepamos que lo que utiliza el anticristo es algo muy fuerte. Nosotros, como esencias, y por la ignorancia, porque a veces llamamos inocencia e ignorancia, que es pues prácticamente lo mismo, queremos hacer raíces aquí, en este plano físico. Nosotros no venimos a hacer raíces aquí. Y la verdad es que todo lo que estamos buscando, que es algo que busca la esencia, pues es paz, es amor, es libertad, etc. Desafortunadamente lo seguimos buscando aquí. Y hay una frase que la cita el Maestro Jesús en la Biblia y que dice, creo que también en la Pistis, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues obviamente zafarse de las reglas morales, de lo que mencionabas tú, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia la seguimos viendo hacia afuera, cuando todo tenemos que recordar es hacia adentro, Padre interno, Madre interna, Cristo íntimo, Padre allá arriba de todas las luces.
se nos olvida eso, o las reglas morales que está utilizando el anticristo, de verdad son fuertes. A veces es bueno ejemplificar, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra propia familia, los que estamos estudiando la enseñanza, o la propia familia aquí en la tierra nos quiere sacar precisamente de donde estamos, porque empezamos a romper, bueno, quien trabaje seriamente empieza a romper con las reglas, con la moral, con lo que se debe o no se debe hacer. Y eso, la verdad se necesita mucho voluntad, mucha telema y serle fiel al Cristo, al que viene aquí adentro. También, cuando el Maestro Jesús le ofrece, no recuerdo muy bien quién me ayuda, cuando está en el Monte de los Olivos y le ofrecen, ¿cómo se llama? Todo lo que Todo puede el ver, mundo. ¿no? Todo lo material. Exacto, entonces... Si te arrodillas ante mí, todo esto será tuyo. Exacto. Sí. Y pues obviamente él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía, tenía claro a quién le tenía que ser fieles al Cristo interior. Entonces, es por ello que, bueno, es importante que nosotros enfoquemos precisamente y que no nos perdamos en, repito, a hacer raíz. Aquí no venimos como esencia a hacer raíz, aquí venimos a aprender, pero no a quedarnos, a extraer de aquí toda la enseñanza y sabiduría para, pues obviamente, servirle al Cristo y no seguirnos arrodillándonos ante el anticristo, que de verdad es lo más duro que lo que nos prueba, es familia, es costumbres, es religión, y es donde pues, los ataques vienen muy duros.